para guardar un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento de nuestro consocio, el doctor Enrique García González, del capítulo sur, del cual era el decano, quien falleció el pasado 24 de octubre. Muchas gracias. Cedo la palabra a nuestro secretario general, Carlos Zaraco Álvarez. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidio. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente. Nos acompaña el general Clever Alfonso Chávez Marín, consocio y conferencista de esta noche. Asimismo, la licenciada Mayela Montero Miranda, lectora de la noche. Y su servidor, Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. A continuación, me permito dar lectura a una breve semblanza de nuestro conferencista. El general Clever Alfonso Chávez Marín, originario de Cintalapa, Chiapas, es médico militar retirado del Ejército Mexicano. Ha organizado 11 simposios internacionales de historia militar, además de una reunión binacional Guatemala-México con el tema El conocimiento de la historia como forjador de identidad. Editó un CD con los toques militares del Ejército Borbónico, además de numerosas publicaciones. Pertenece a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco desde hace 28 años, al Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara, al Centro de Estudios Fray Antonio Tello, a la Asociación del Heroico Colegio Militar de Guadalajara, al Colegio Nacional de Médicos Militares y uno de los fundadores y actual presidente de la Asociación Internacional de Historia Militar, a cual me cedo el uso de la palabra. General, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Les agradezco a todos ustedes su presencia, porque sin ustedes pues realmente todo este tipo de actividades no tendría ninguna razón de ser. En este caso, pues quiero comentarles pues de que debido a mi corta juventud, pues ya mis ojos no pueden darme todo el servicio que yo quisiera. Entonces, desde hace algún tiempo he necesitado los servicios de mi lectora, quien procederá a dar lectura precisamente al trabajo tema por el cual estamos reunidos hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Es para mí un honor dar lectura a este documento de la autoría del general Clever Alfonso Chávez Marín, titulado Cuando las islas de Cozumel y Yucatán fueron obsequiadas. Hace algunos años, estando de visita en Valladolid, España, me entrevisté con un académico amigo perteneciente a la universidad de esa ciudad, Isván Sazdi León Borja, doctor en Historia del Derecho, quien me comentó que estaba muy contento en virtud de haber hallado en el Archivo General de Simancas, que se encuentra en los suburbios de ese lugar, un expediente sobre las exploraciones en Caribe a inicios del siglo XVI, cuando se creía todavía que Yucatán era una isla, al igual que Cozumel, y estas habían sido obsequiadas al almirante de Flandes, quien era preceptor del rey Carlos I. A la muerte de Isabel la Católica, muchos nobles empezaron a intrigar para obtener beneficios,
quedaba como rey su viudo Fernando, que se encontraba en Aragón. Así que Juana de Castilla agarró las riendas y tomó decisiones importantes que no gustaron a aquellos. Por otra parte, el cardenal Cisneros había sido confesor de la reina Isabel. Estaba designado regente del reino mientras crecía Carlos y viviera su abuelo Fernando. A la muerte de estos, otros interesados estaban apoyando a Fernando, hermano menor de Carlos, que sí había sido residente y educado en Castilla. En Bruselas dieron golpe de estado a Juana y proclamaron rey a Carlos, y con más razón difundieron que la reina legítima no estaba en su cabal juicio, imposibilitada para reinar, y la apodaron Juana la Loca. Un difícil proceso de adaptación de la nueva dinastía de los Habsburgo al reino de Castilla tras la muerte de Fernando en 1516. Como sabemos, Carlos había nacido en Gante, actualmente en Bélgica, en el año de 1500. Según se sabe, en ese año, durante una fiesta, su madre, Juana de Castilla, acudió al retrete y ahí nació este personaje. Recordemos que en 1492 llegó Colón a una isla caribeña, Guananí para los indígenas, San Salvador, así bautizada por los descubridores. Exploraciones posteriores llegaron el domingo 28 de octubre a Coiba, Cuba, que confundió con Zipango. En esa última estuvo como adelantado Diego Velázquez, que inició el envío de flotas para saber más de esos lugares desconocidos. Carlos había crecido hasta los 17 años en la corte de Flandes, hijo mayor de Felipe el Hermoso. Este había otorgado a Jean de Luxemburgo, su camarero mayor, el cargo de más prestigio en la corte de Borgoña, todos los oficios de Indias, incluyendo los de Hacienda. La muerte del Hermoso impidió su ejecución. A la muerte de Luxemburgo le sucedió en el cargo el famoso Guillermo de Croy, señor de Sèvres, quien consiguió que Carlos, por una real provisión del 20 de abril de 1516, le concediera en Bruselas todas las mercedes que su padre había otorgado a su camarero. Esto constituía un atropello al derecho castellano que prohibía tradicionalmente la concesión de oficios a extranjeros no naturalizados en los reinos y a la política que había marcado los reyes católicos en el Nuevo Mundo. La dicha cédula fue uno de los primeros documentos que Carlos firmó como rey de España, sembrando de malos augurios y temores tanto a la corte de Castilla como a las Indias. El particularmente agraviado era don Diego Colón y los de su casa, así como Juan Rodríguez de Fonseca, quien con diplomacia eclesiástica trataba de estorbar los proyectos de intromisión extranjera en las Antillas. El señor de Sèvres, desde 1509, había sido nombrado preceptor del archiduque por el abuelo, el emperador Maximiliano, además de numerosos nobles pertenecientes a los estados que había heredado el joven por parte de su abuela paterna, María de Borgoña. El más importante era Laurent Gorrevod, quien gozaba de la mayor consideración del príncipe Carlos, que lo haría almirante de Flandes. La archiduquesa Margarita, hermana de Felipe, se mudó a Malinas para estar próxima a sus sobrinos para su cuidado, los archiduques niños Leonor, Carlos e Isabel, su hermana menor. A esta niña le acompañaban dos consejeros saboyanos que ejercerían gran influencia sobre el príncipe Mercurio Gratinara y el antes mencionado Laurent Gorrevod. Carlos recibió educación borgoñona. Su primera lengua fue el francés. A los 15 años y por orden de su abuelo Maximiliano, fue declarado mayor de edad y se mudaron a Bruselas. Carlos colmó de cargos, honores y privilegios a Gorrevod. En 1516 le impuso el collar del Toisón de Oro, elevado a gobernador de Brest, señor de Bourges, almirante de Flandes y en 1527 conde de Pontevaux.
Fray Bartolomé de las Casas relata las apetencias del almirante de Flandes sobre Cuba y México. El almirante de Flandes suplicó al rey le hiciese merced de aquella tierra, isla grande que se había descubierto, que se llamaba Yucatán, y esta era todo lo que ahora llamamos Nueva España, porque él la quería ir o enviar a poblar de gente flamenca de su tierra y se la diese en feudo, reconociendo siempre a su Alteza como vasallo a su señor, y para que mejor la pudiese poblar y proveer en lo que conviniese. Le diese la gobernación de la isla de Cuba, de donde pareció que él le dio el aviso, había ido de Cuba y sabía bien lo que avisaba. El rey, libremente como si le hiciese merced de una dehesa para meter a ella su ganado, se la otorgó por no saber Monsieur de Sevres, que era el consultor principal de las mercedes, lo que las Indias eran y lo que al rey importaban. Mayormente tierras nuevas descubiertas, que debiera considerar poder ser algunas cosa grande, y después de haber concedido, podía mucho al rey pesarle. Las Casas, aunque llevaba excelente relación con los flamencos, que le obligaban a sonreír e informarles de los secretos de la tierra indiana, a la vez que alterar a don Diego Colón del ultraje a sus derechos hereditarios. El almirante, para conocer más y mejor lo que eran las Indias, invitó a comer a Las Casas. Fue recibido con grande alegría y humanidad, y a la mesa se le hizo gran fiesta y cortesía. El clérigo le informó con claridad lo que eran las Indias y, en especial, las riquezas que de ellas esperaban. El almirante quedó contentísimo y gozosísimo y quedóle muy obligado, como si le hubiera hecho merced al rey de alguna viña. Al cabo de 4 o 5 meses vinieron 5 navíos al puerto de Sanlúcar de Barrameda con gente flamenca labradora para poblar dicha tierra. El clérigo vio que la dicha merced había sido hecha a ciegas, en violación de la justicia que pertenecían al almirante de Indias. Este reclamó al rey, a Monsieur de Sevres y al gran canciller, quien ya conocía la historia del almirante descubridor, de los agravios que había sufrido y lo número 1, que era hacer justicia. Se suspendió la merced al almirante de Flandes hasta que se determine el pleito iniciado por el almirante de Indias. Además, que la isla de Cuba a ninguno se puede conceder sin su gran perjuicio, que la gobernación y posesión pacífica ya tenía. Así se quedó sin Cozumel, ni Cuba, ni Yucatán, ni Nueva España, el almirante de Flandes. Todo lo anterior está basado en lo escrito por Bartolomé de las Casas sobre lo que escribió Jiménez Fernández. De ninguna de estas decisiones contradictorias ha quedado rastro en el Registro General de Cédulas, sin duda porque la primera concesión feudal fue meramente verbal. Así se mantuvo este equívoco, hasta que Sassi, trabajando en el mencionado archivo, encontró el traslado de una cédula que se creía no había nunca existido. Con fecha del 29 de marzo de 1518, don Carlos firmó en San Martín de Rubiales, entre Peñafiel y Aranda del Duero, camino de Zaragoza, la siguiente real cédula a favor del almirante de Flandes. El rey, por la presente, acatando los muchos y buenos y señalados servicios que vos, Monsieur de Freus, almirante de Flandes, mi primo, hicisteis al serenísimo rey don Felipe, mi padre que en santa gloria haya, y los que habéis fecho a mí. Tengo por bien, y es mi merced de voluntad, que si el pleito que agora pende en nuestro Real Consejo entre nuestro procurador fiscal y don Diego Colón, almirante de las Indias, sobre la gobernación de la isla de Cuba,
que el dicho almirante pretende que le pertenece por virtud de las letras privilegios concedidos al almirante, su padre ya difunto, y a él por el rey y la reina católicos, mis señores y abuelos, que en santa gloria hayan, fuere servido y declarado en nuestro favor, y que pertenece a nos proveer la dicha gobernación a quien nuestra merced y voluntad fuere, sin perjuicio a dicho almirante y de otro tercero alguno. Os prometo y doyme fe y palabra real de vos proveer y hacer merced a vos, el almirante de Flandes, de la gobernación de la dicha isla de Cuba, para que la tengáis y poseáis durante vuestra vida, con todos los salarios y preeminencias y otras cosas a la dicha gobernación anexas e pertenecientes, y según y de la manera que hasta aquí la ha tenido y al presente la tiene el gobernador que ahora es de la dicha isla. Y asimismo, habiendo consideración a los dichos servicios, es mi merced y voluntad de vos hacer gracia en merced de la conquista de la isla de Cozumel, para que la podáis conquistar, adquirir, y así adquirida se habrá y de vuestros herederos y sucesores para ahora y para siempre jamás, y que tengáis la gobernación de ella, reservando como reservamos para nos la superioridad y señoría y suprema jurisdicción de la dicha isla, y la quinta parte del oro y otras cosas que en la dicha isla se hubieren y adquirieren en cualquier manera y por cualquier causa o razón, ahora y en cualquier tiempo, lo cual asimismo se entienda, siendo primeramente declarado y sentenciado, que nos podamos hacer lo susodicho sin perjuicio de los privilegios y cartas del dicho almirante o de otro tercero. Siendo sentenciado a nuestro favor el pleito que sobre lo susodicho ahora está pendiente en el dicho consejo entre nuestro procurador y el dicho almirante, como dicho es, para lo cual mandaré que el dicho pleito se vea y determine por el nuestro consejo lo más brevemente que se pueda conforme a justicia, y vos prometo que durante el dicho tiempo de la dicha litis pendencia y hasta que termine como dicho es, yo no proveeré ni faré merced a persona alguna de la dicha gobernación de Cuba, ni daré la dicha conquista de Cozumel, sino que se estará en el punto y estado en que ahora está, de lo cual vos mandé dar la presente, firmada de mi nombre, fecha en San Martín de Rubiales, a 29 días del mes de marzo de 1518 años. Yo, el rey, por mandato del rey Luis de Lizarazu, señalada del canciller, obispo de Badajoz, don García de Padilla. Se comprueba entonces la merced de don Carlos a Loren de Gorrebot. De esta manera pretendía que, por ser almirante, gozar de una señoría similar al que se le concedió a Colón. Pero el panorama cambió al fallecer 2 meses después el gran canciller Jean de Sauvage, el 7 de junio de 1518, quien era el gran consel del rey Carlos y protector de Erasmo de Rotterdam. Había presidido las Cortes de Valladolid. El rey le confió los asuntos de las Indias. En abril de este mismo año había señalado otra real cédula en que el rey ordenaba a Velázquez a desistir el envío de armadas exploratorias al seno mexicano y costas de Yucatán. La muerte de Sauvage fue definitiva para enterrar la ejecución de la real cédula del 29 de marzo de 1518 a favor del almirante de Flandes. Cobos dejaría que las cosas siguieran su camino. Ni siquiera Gatinara pudo evitar que el rey repensara y desistiera de autorizar que pobladores flamencos se establecieran en el Nuevo Mundo. Acabo de mencionar a Cobos. ¿Quién fue este individuo? Personaje sumamente importante fue Francisco de los Cobos, nacido en Úbeda, en Andalucía, en 1477. Siendo muy joven, su tío era contador y secretario de la reina Isabel de Castilla. Le dio puesto de ayudante en su despacho, donde empieza a conocer la burocracia. Después pasa al despacho de Hernando de Zafra, decano de los secretarios de la reina. En 1503 es nombrado escribano de cámara.
En 1507, a la muerte de Zafra, pasa a trabajar con otro secretario real, Lope de Conchillos. A partir de entonces empieza a tener ascensos políticos. Contador mayor de Granada y regidor de Úbeda en 1508, directamente por Fernando el Católico, encargado del registro de concesiones y pagos y mercedes en 1510, regidor de Granada en 1511, escribano del crimen de Úbeda en 1513. En 1516, a la muerte del rey católico, el cardenal Cisneros lo deja fuera al hacer una limpieza. Cobos viaja a Flandes y corteja a los preceptores y consejeros de Carlos y ganarse su confianza. Es nombrado secretario de este el 12 de diciembre de 1516. En 1520 acompaña al monarca en su viaje a Flandes y Alemania. Era considerado el mejor asesor en cuestiones españolas ante el rey. Por eso es nombrado miembro del Consejo Real en 1522. A los 45 años se casa con María, hija de Juan Hurtado de Mendoza, de 14 años, de las familias más poderosas de Castilla. A la destitución de 1528 de Gátinara, Cobos se convierte en el hombre de confianza del emperador. Esta política manifestaba la ignorancia por parte de los definidores de la política real de qué cosa eran las Indias. Los flamencos estaban perfectamente conscientes que las mercedes indianas prometían interesante incremento de sus haciendas a costa de los castellanos. Esos sucedidos también colaboraron a las acciones que tomaron los comuneros. En esos 2,5 años de la estancia de Carlos en Castilla, se vio claramente que no le importaba lo que sucediera en esa corona, sino su principal motivación era ser emperador. Recordemos que les aumentó fuertemente los impuestos, les quitó preeminencias, grandes sumas eran sacadas del reino, por lo que dio por resultado un odio al forastero y a los extranjeros que Carlos trajo, por lo que desde 1520 se levantaron en armas. Los reyes católicos habían reorganizado el gobierno apoyando a los campesinos. Durante varios años después de la muerte de Isabel, fueron terribles, malas cosechas, hambre y mortandad. Apenas estaban mejorando su situación cuando arriban los flamencos. Comentaban que no era mucho pedir que el rey de Castilla y León hubiese nacido en esas tierras, que hablara español, que protegiera a los campesinos, que viviera en esas tierras y que no regalara los intereses de Castilla a extranjeros. El mismo rey Carlos era considerado como extranjero. Fue una guerra que duró hasta 1522, cuando los levantados fueron derrotados en la batalla de Villalar, en las cercanías de Valladolid. Al día siguiente fueron decapitados los cabecillas comuneros, Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado de Guevara. Volviendo al Caribe, esta real cédula, en lo tocante a la gobernación de Cuba, está condicionada al éxito de la corona en el pleito que estaba pendiente ante el Consejo por el respeto a los privilegios concedidos por los reyes católicos. Aunque nadie había impedido al almirante de Flandes el continuar su pretensión de la gobernación de Cuba y las islas soñadas del seno mexicano, lo primero fue frenado por el fallo del Consejo que se veía venir. Lo segundo lo desbarató la realidad indiana. El que mantener y no revocar aquella concesión constituía un grave perjuicio para la corona dada la riqueza de las tierras, el desarrollo superior de las sociedades, de los naturales y, sobre todo, ser contra derecho. No solo constituía un ataque al gobernador Velázquez, también contra el almirante de Indias. Además, violaba las leyes de Castilla, en especial el ordenamiento de las Cortes de Toledo, y también contra derecho el otorgar un oficio de gobierno a un extranjero que no era natural de los reinos. De especial gravedad, otorgar el oficio de gobernador de forma hereditaria en el caso de la porción mexicana. Gravísimos resultados hubiese tenido el ejecutar esa cédula para la historia, no solo de España, sino de Occidente.
surge una pregunta. ¿Quién era el informante sobre las nuevas tierras descubiertas, así como de la gobernación disponible? Todos han pensado que era Francisco de Cobos, por la manera de actuar respecto a los oficios y beneficios indianos y de todo lo que estaba perfectamente informado. Además, que estando en Aranda del Duero, camino a Zaragoza, el 10 de abril de 1518, a pocos días de la concesión de la cédula mexicana a Gorrebod, Cobos recibió del rey licencia para 50 esclavos negros a las Indias, pero aquel obtuvo otra para 4,000 negros. Manuel Jiménez Fernández vio en esa licencia compensación por la merced de imposible ejecución relativa a la gobernación de Cuba y a la concesión feudal de las tierras que se conocerían en poco tiempo como Nueva España. Diego Colón pidió licencia hasta para 500 esclavos a repartir entre vecinos, pues no sería posible tener indios en encomienda. La concesión a Gorrebod terminó en manos de genoveses por venta que de ella se hizo, lo que demuestra que su interés en Indias era solamente afán de lucro. El camarero del rey recibió en Flandes licencia para exportar a Indias 400 esclavos negros. Con pocos días de diferencia entre la Real Cédula a favor del almirante de Flandes, se encuentra asentado en el mismo libro otra Real Cédula desconocida o poco conocida que muestran los planes de Carlos para las tierras yucatecas. El rey Diego Velázquez, nuestro gobernador de la isla de Cuba, porque por algunas causas cumplideras a mi servicio es necesario que por agora no se entienda en la conquista de la isla de Cozumel, sino que esté en el estado que agora está. Yo vos mando que no enviéis a dicha isla de Cozumel ninguna armada ni gente para conquistar, ni deis lugar que en ello se haga innovación alguna, hasta tanto yo provea sobre ello, como más convenga mi servicio. Y si por acaso ante que esta recibidieres, hubieredes enviado allá alguna armada o gente a entender en la dicha conquista, hagáis que luego se vuelvan y no prosigan más adelante, y que dejen los indios de la dicha isla pacíficos y con el mayor contentamiento que se pudiere, y vos preocupad porque así se haga, por la mejor manera que os pareciere que conviene, como yo de vos confío, y no fagades en del porque así cumple a mi servicio. De Aranda del Duero a 1 día de abril de 1518 años. Yo el rey, señalada del canciller don García, refrendada del secretario Larazo. Así se reservaba Yucatán y sus tierras colindantes para que la conquista la hiciera el almirante de Flandes, lo que ya sabía Velázquez, por lo que Bernal Díaz anotó. Cuando llegó el capitán de Alvarado a Santiago de Cuba con el oro que obtuvimos en la tierra que descubrimos, y el Diego Velázquez temió que primero que él hiciese relación a su majestad, que algún caballero privado en corte tenía relación de ello y le hurtaba la bendición. Velázquez había enviado a la península a su capellán, Benito Martín, para prevenir esos problemas. Un hábil clérigo que portaba la relación de lo descubierto por Hernández de Córdoba y de las riquezas prometedoras de la tierra, así consiguió el nombramiento de adelantado de la isla de Cuba para Velázquez y gobernador y capitán general de la tierra de Santa María de los Remedios, o sea, Yucatán y Cozumel, por una capitulación fechada en Zaragoza el 13 de noviembre de 1518. Pero solo obtuvo como merced especial la concesión perpetua y hereditaria de la 20ª parte de las riquezas obtenidas para el rey en la nueva isla. El capellán enviado por Velázquez fue muy obsequioso en la corte, mientras el rey estaba en Flandes, con el fin de prevenir que Ulúa y Yucatán cayeran en manos de un cortesano poderoso y desaprensivo, o sea, Gorrebod. Enorme diferencia de la merced concedida a este, mas lo que realmente derrumbó las aspiraciones del almirante de Flandes y al gobernador de Cuba fue la actuación de Fernando Cortés y la importancia de su conquista ante la opinión pública.
Fernando Cortés envió procuradores a Puerto Carrero y Francisco de Montejo a las Cortes con ricos presentes y memoriales, lo que complicó aún más la situación del almirante de Flandes y Velázquez. En marzo de 1520, el rey recibió a los emisarios en Tordesillas, donde visitaba a su madre, la reina Juana, quienes llevaban a indios totonacas a inicios de abril. En Valladolid aceptó el presente enviado, habiéndolo deslumbrado ante la variedad de objetos, la finura de ellos, además de la primera carta de relación que en una parte dice: trabajaremos de ver aquello y otras cosas de que tenemos noticia, para que de ellas hace ver a vuestras reales altezas verdadera relación de oro, la plata, joyas, rodelas que a vuestra majestad enviamos con los procuradores, además del quinto real, y juzgamos lo que vuestras majestades podrán mandar juzgar, según la muestra que todo ello a vuestras reales altezas enviamos, de que suplica Fernando Cortés en este consejo de hacer servicios. Villa Rica de la Veracruz, a 10 de julio de 1519. Como moscas sobre la miel, los cortesanos ahora miraban hacia Nueva España. El oportunista Francisco de Cobos, en el otoño de 1519, recientemente ordenado caballero de Santiago, recibía del rey la gobernación y adelantamiento de Yucatán. El 20 de noviembre del mismo año, don Carlos le hizo merced del oficio de fundidor y marcador del oro y plata de Yucatán y de todas las tierras conquistadas por Velázquez. Por otro lado, el almirante de Indias veía que Velázquez trataba de obtener para sí la gobernación de un territorio que los Colón consideraban parte natural de su señorío. En Lisboa, el 7 de enero de 1517, había fallecido la reina María, hija de los reyes católicos. El rey viudo eligió nuevamente esposa. Para esta vez lo hizo con la archiduquesa Leonor, hermana del rey Carlos. Matrimonio por poder realizado en Zaragoza. Por la parte castellana participó el cardenal Adriano de Croy y Sauvage y acompañó a la infanta don Diego Colón. El cortejo fue brillante, entre el cual se encontraba la esposa de Cebres, la cual regresó a Castilla con cantidad de presentes valiosos. En esa oportunidad, el almirante de Indias pudo tratar con los flamencos sobre las nuevas tierras descubiertas en el Nuevo Mundo. Hubo jalones y estirones políticas que terminaron al fallecer don Diego en febrero de 1526. De todo lo anterior, esto vino a terminar oficialmente cuando los procuradores Francisco de Montejo y Diego de Ordaz pidieron al rey que no se podía enajenar aquel territorio de la corona real de Castilla a un extranjero, el almirante de Flandes. Por fin entendió y atendió el rey con una real provisión fechada en Pamplona en 22 de octubre de 1523. Así quedó Nueva España y Cuba libres de los flamencos. Muchas gracias. Bien, pues todos estos datos pues han sido totalmente desconocidos pues en la historiografía mexicana. En el año de 2019, en que se empezó a conmemorar lo del medio milenio de la llegada de los europeos a estas tierras que ahora son México, el Congreso Nacional le encargó a un destacado académico que es de apellido Ortiz Lanz. Él está considerado como el mejor museógrafo de México, para que elaborara un libro pues para manejo más que historiográfico, más bien político, y el resultado fue este libro. Y este libro pues trata nada más sobre la cuestión de los cronistas que participaron pues durante el siglo XVI, pues haciendo la narrativa de todo lo que sucedió aquí en estos territorios. Y él comentaba, ¿no?, pues de haber tenido conocimiento de toda esta información que ha dado el general Kleber, pues este libro hubiese sido totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia por completo
el concepto que tenemos de esa época aquí en nuestro país. Bien, la cosa es pues de que llevaba un solo libro por pesa un montón, y entonces en Veracruz 2 años después ya llevó un suficiente número para que obsequiárnoslo a cada uno de los integrantes de la sociedad que participamos en estas actividades. Bien, la otra cosa ya referente a esta situación de Carlos, pues él llegó a lo que ahora es España, pues a Castilla en 1517, tenía 17 años, él hablaba francés y desde luego a él lo que menos le importaba gobernar era a Castilla. Bueno, Castilla y Aragón, ¿no? Pero para el caso era la misma cosa, porque a él el interés que tenía era ser emperador. Y desde luego lo que necesitaba más que otra cosa era dinero. Por eso impuso pues una bola de pagos que tenían que hacer sobre todo los campesinos. Y hubo un movimiento que fue sumamente importante, que en la historia de España está considerado como el de los comuneros. Estos comuneros, que ya se mencionó antes, pues insistían en que primero habían sido bien tratados por los reyes católicos. En cambio, en cuanto llega Carlos, pues este era un extraño que no sabía nada de lo que era Castilla, lo que eran los trabajadores de todo tipo y sobre todo los agricultores que integraban la mayor parte de los comuneros. Y entonces, ¿qué es mucho pedir? Que el rey haya nacido en estas tierras. Segundo, que hable español. Tercero, que apoye a su gente. ¿Cómo es posible, pues, de que nos trate de esa manera? Ante la negativa y la indiferencia pues de Carlos, pues hubo un levantamiento militar que estuvo encabezado por estos 3 personas que ya se manejaron, ¿no? Perdón, que estos 3 personajes son un Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado. Estos personajes, aún en las zarzuelas que se tocan actualmente, pues mencionan a estos personajes en algún momento, porque fueron sumamente importantes pues en manifestar esta molestia que había entre muchísimos pues habitantes de Castilla y Aragón, pues que no eran nobles, desde luego, los nobles felices, pero todos estos personajes se fueron a la guerra. Desgraciadamente, pues fueron derrotados en Villalar en 1522 y terminó la derrota en 1523. Pero hubo esta situación, ¿no? Ante todos estos detalles que iban aconteciendo, pues capturaron a los cabecillas, los decapitaron, los colgaron, los decapitaron, los descuartizaron y sus restos fueron esparcidos en muchos lugares para que no hubiesen sitios de peregrinación. Pero a todos los que capturaron, pues, que eran seguidores y participaron en la guerra, pues los invitaron a que pidieran perdón para que el rey también los perdonara, ¿no? Era tal el odio que tenían contra Carlos en que definitivamente se negaron a solicitar ese perdón real. Entonces vino la réplica, ¿no? En el que consistió en tirarles, derruir las casas, salar estos terrenos, no darles ninguna oportunidad a que trabajaran, o sea, a que se murieran de hambre. Y así pasaron los años. Y esto, pues, por una parte, cambian de diócesis a Fray Bartolomé y le asignan la diócesis de Maracaibo. Y él, al ver de qué forma habían tratado a todos estos veteranos comuneros, entonces hizo una invitación a que para que ya no siguieran sufriendo todas estas persecuciones en la península, pues fuesen llevados a Maracaibo, ¿no? Pensando en que establecer una pues residencia permanente para todas estas gentes, ¿no? Y desde luego que pudieran recibir ayuda de aquellos que habían sido en cierta forma pues no tan maltratados pues por el rey.
y se los llevó, y la cosa es que en cuanto llegaron prácticamente se esparcieron por todo el norte de Sudamérica y no quedó, digamos, lo que quería Fray Bartolomé, que estuvieran en un sitio establecidos. Bien, otra cosa es lo siguiente, ¿no? Este documento pues fue encontrado por este personaje amigo, afortunadamente, que se llama István Sás de León Borja, y él vive en Valladolid. El Archivo General de Simancas está como un suburbio de Valladolid, hagan de cuenta San Pedro Tlaquepaque, ¿no? Y desde luego hasta los servicios, el transporte público pues lo lleva uno al pie del castillo. Este Archivo General de Simancas fue el primero que se estableció en Castilla en 1540, cuando era todavía príncipe de Asturias Felipe II. Este archivo estuvo recibiendo toda la información, bueno, cuando pasa, desde que Aragón se incorpora pues a Castilla. Entonces todo este archivo, antes se iba al Archivo General de Aragón, que por cierto está en Barcelona. Y estaba a un lado de la catedral. Yo había estado pasando por allí frecuentemente, y un día que quise hacer alguna investigación, pues me encontré con que ya lo habían cambiado de lugar, pero todo esto dentro de Barcelona. Mi pregunta había sido, bueno, ¿por qué este archivo, en lugar de estar en Aragón, si es el archivo de Aragón, por qué estaba en Barcelona? Hasta ahorita no lo sé, ¿no? Me gustaría algún momento saber el motivo. Bien, la cosa es pues de que pasan los años, y 100 años, 200 años, y a los descendientes de los comuneros los seguían hostilizando, ¿no? Entonces me voy enterando de un trabajo que hicieron un par de investigadores, uno, el doctor Andrés Fábregas, que estuvo trabajando algún tiempo en el Colegio de Jalisco como investigador, y se juntó con otro investigador, de Ávila, allá en España, y estuvieron estudiando sobre todo la cuestión también de los levantamientos indígenas que sucedieron aquí en la Nueva Galicia, pues desde la época del 1530, y el levantamiento de los cascanes, ¿no? Entonces, estos movimientos siguieron aconteciendo aquí en la Nueva Galicia. No sabían cómo resolver, hasta que hubo un capitán, Miguel Caldera, homónimo de un socio nuestro de allá de Colotlán, desgraciadamente ya fallecido. Y Miguel Caldera opinó de que en lugar de estar peleando contra los indígenas, lo mejor sería hacerles regalos. Era a lo mejor mucho más barato, menos tensionante y probablemente con mejores resultados. Y efectivamente así fue. Entonces, seguían pues de todas maneras, ya con menos frecuencia e intensidad, estos movimientos bélicos contra los españoles. Y se temía que en los altos de Jalisco hubiesen también este tipo de acciones. Entonces, la corona ordenó de que en lo que es actualmente, lo son actualmente los altos de Jalisco, la tierra no se les diera como encomienda, sino por varias generaciones, sino que se les diera la propiedad a perpetuidad, ¿no? Así, para que ellos defendieran la tierra a capa y espada. Y entonces, una hipótesis que yo tengo es de que deben haber sido los descendientes de los comuneros los que principalmente vinieron a poblar en estas condiciones los altos de Jalisco. Esto lo platiqué en un congreso con un famoso y muy destacado investigador francés de la Universidad de Montpellier, Josep Pérez, y participamos precisamente en un congreso relativo a los derechos humanos. Y le hablé sobre esta cuestión y me dice, oiga, qué interesante está su hipótesis,
Pero esto hay que investigarlo, por supuesto que hay que investigarlo. Si estoy mencionando esto, digamos, esto va una flechita directa para el doctor Fregoso, porque ellos son los que tienen contacto con los muchachos que están haciendo investigaciones para sus tesis de los diversos niveles de posgrado, ¿no? Entonces, para ver si hay alguien que se interese en investigar sobre esta hipótesis, ¿no? Creo yo que sería sumamente importante, interesante, pues saber si estoy en lo cierto o estoy equivocado. Pero por lo pronto, pues ahí les dejo esta cuestión. La otra es esto, ¿no? De que la cosa es, bueno, se me fue la idea. Ya está diciendo la hora, entonces pues les agradezco mucho su atención y pues seguimos trabajando sobre otros detalles sobre este tema. Muchas gracias. Preguntas y respuestas. Tenemos 5 o 10 minutos para que puedan ustedes aprovechar, hacerle alguna pregunta sobre el tema a mi general. A ver, adelante. General. Ya está. Bueno, Octavio Jiménez del Arco, de la Asociación de Historia Militar, compañero general Clever por varios años y Simposio de Historia Militar también. Quiero aclararles el asunto de leyendo el libro de los Reyes Católicos, de un libro de un español escrito por él, que significaba un retrete para estas personas, donde nació Carlos. Un retrete era un lugar íntimo, donde ellos guardaban golosinas, dulces, regalos, acciones, no lo que estamos imaginando. Entonces, esto pues, fue muy posterior, pero bueno, para mí se me aclaró y creo que es muy interesante. Y la parte del toisón, esto que es una vamos a decir, un regalo que se le daba a las personas, era como un corderito herido, que es un collar en oro que pues formaba parte de una tradición que se entregaba pues como reconocimiento por parte de la nobleza española. Eso es todo el comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Adelante, maestro. Bueno, ya me aventó las flechitas, pues tengo que responderle, ¿verdad? Sí, hay mucho interés en esta región francesa por conocer todo sobre todo el siglo XVI, que no es común, aunque desde luego esto lleva a que muchos investigadores enfoquen su interés particularmente sobre el occidente de México. Edmond Cross, que fue un maestro extraordinario y creador de una metodología muy interesante, la sociocrítica, habla de esta posición del occidente de México que no se conoce del todo, pero que estos profesores franceses están recuperando. Yo le felicito, mi general, y espero devolverle el flechazo un día de estos. Gracias, felicidades. Pues si me permiten, lo que quería comentar es lo siguiente. Este detalle que le sucedió a mi compañero, al doctor pues Isman, de encontrar este documento, pues yo me imaginaba que era una cuestión sumamente rara. He tenido pues la fortuna de tener contacto con el ejército español, con el departamento de historia, el único unidad de historia y cultura militar. Y me acuerdo pues de que un coronel con el que era mi contacto, en alguna ocasión me dice: oiga, fíjese que acabamos de encontrar en un archivo muchos documentos sobre la historia virreinal de Cuba.
Y estamos llamando pues a la embajada cubana para que vengan historiadores cubanos a enterarse de todos estos datos. Ok, muy bien, es uno de tantos, ¿no? Luego, en una ocasión que otro de los académicos de la universidad nos invitó a comer, se había portado de maravilla, digamos, paseándonos por muchos lugares cercanos de Valladolid. Y le comenté a mi mujer, oye, pues lo menos que podemos hacer es invitar a comer a este señor, ¿no? Y ya le dije, oiga, pues que mañana queremos invitarlo. No, si vamos a comer juntos en mi casa. Digo, oiga, no, pues no se trata de que su señora esté con la monserga estar atendiéndonos, ¿no? Vamos a un restaurante. No, es que ustedes son otros de mis invitados. Tengo, además de ustedes, bien. Tenía como invitado al cronista de Puerto Rico. Fue cuando conocí también a este personaje, István Saldi, y luego a otro académico que había sido el responsable del tomo 22 de una historia de Menéndez Pidal, creo, no, bueno, pero una historia de España que tiene 22 tomos, ¿no? Así que, caray. Y entonces el cronista de Puerto Rico me comenta, ¿no? Pues me hablaron del archivo de Simancas porque habían encontrado también documentos inéditos sobre la historia de Puerto Rico. Entonces estoy viendo que esta situación de encontrar expedientes que no están catalogados, pues no es tan raro. Algo parecido sucedió cuando estuve haciendo la investigación sobre los toques militares del ejército borbónico, que cuando llegué ahí al ejército español, a mi contacto le platiqué cuál era mi tema y me dice, no, véngase, vamos con el especialista en música militar. Y ya me comenta pues de que estos toques que llegaron en el año de 1700 cuando llegaron los Borbones a gobernar España, o bueno, ya era España, la cosa es de que pues se fueron transmitiendo de oído y hasta 1767, prácticamente en la misma época de la expulsión de los jesuitas, ordenó Carlos III de que los toques se pasaran a la nota. Entonces se hizo la publicación de estos detalles y en la época de Franco él deseaba de que estos toques siguieran siendo pues de acuerdo con las notas, ¿no? Y buscaron algún número, algún ejemplar, mejor dicho, de estas partituras, se puede decir, o de los toques militares, ¿no? Y no se encontraron en ningún lado, ni en Simancas, ni en bueno, la cosa es que un investigador que estaba haciendo su trabajo en la biblioteca del Escorial se va encontrando con un número de estos, ¿no? Pues feliz de la vida, le informan a Franco, Franco da gritos de gusto y ordena que se haga una edición facsimilar. De esta edición facsimilar me enviaron a mí un ejemplar y es la base por la cual a principios de este siglo hicimos pues la edición en CD de los toques, de estos toques, ¿no? Que en el año de 10, cuando la cuestión del bicentenario de la Fonoteca Nacional, me pidieron que se habían encontrado pues este trabajo nuestro del disco y me comentan, no, pues a mí me obsequiaron este disco, yo llegué y lo puse allí entre los discos que tenía pendientes en mi casa y se me olvidó. Y de repente un sábado que estaba yo de flojo, estuve buscando a ver qué, y me voy encontrando y lo pongo. Oiga, pero si estos son puras joyas, nadie lo ha hecho. Bien, y eso me hizo recordar cuando llevé el disco al ejército español allá en Madrid, ¿no? Que en cuanto recibió mi contacto el disco, dice, señor general, siéntese por favor, ahorita vengo. Se fue por el jefe, ¿no? Y ahí baja el general. Señor general, reciba usted nuestra calurosa felicitación. Tuvieron que pasar 300 años
Y no fue un español, no fue un peninsular, no fue un europeo, no fue un americano, refiriéndose a los gringos, ¿no?, de esos que tienen mucho dinero. Tuvo que ser un mexicano el que hiciera este trabajo. Y es algo que cambia por completo, porque van a tener acceso a estos toques militares, pues, creados en 1700 o establecidos en España, pues en 1700. Más gente va a tener la oportunidad de escuchar esta música. Pues muchas gracias, ¿no? Luego me hablan de la fonoteca, pues para este mismo fin, y se incluyeron algunos de estos toques en esta publicación que se hizo, en que era con motivo del bicentenario. Debió haber salido en septiembre de 10, pero vino saliendo hasta junio de 11. El nombre original iba a ser Historia de la Música Mexicana. Iba a constituirse por 5 discos compactos, más las leyendas de las explicaciones de la música de los diferentes siglos, ¿no? Y finalmente se llamó y la música se hizo mexicana. Afortunadamente, pues me mandaron algunos ejemplares de esta producción, pero desgraciadamente fue algo que la edición que se hizo voló, así que muchas gentes que me pidieron cómo podían conseguirlos, pues ya no hay manera, ¿no?, porque ya está agotado esto. Bueno, son parte de la historia, ¿no? Pues muchas gracias ya para eso. Muchas gracias, mi general. Como usted sabe, soy hijo de militar y obviamente mis 2 primeros años me la pasé en los cuarteles, y tenía yo un tío que era el general Lacarra, rico, casado con mi tía, hermana de mi papá, y que se llevó al ejército a mi papá por el conocimiento que tenía de la caballería. Años después, cuando estuve en el Servicio Militar Nacional, que sí cumplí con él, desde luego, ahí el mayor Ayala, que así se llamaba el comandante que estaba a cargo de nosotros, del regimiento de nosotros en el Servicio Militar Nacional, pues recibió de mi general Manso, Amador Manso, que usted lo conoció, la recomendación de que yo era el más joven, el único niño que había estado en la revolución, y no estuve en la revolución. Lo que pasa es que en un tren militar en donde iba mi tío, el general Lacarra, con su familia y mi familia, mi papá, mi mamá, asaltaron ese tren militar, los cedillistas, el general Cedillo, ¿se acuerda usted? Saturnino Cedillo, ¿verdad? Se había rebelado contra el gobierno, creo que de mi general Cárdenas, si no me equivoco. Entonces, pues él decía que yo era el más joven revolucionario que existía, y que obviamente sabía yo, porque sí es cierto, sabía yo, ahorita que habló usted de los toques militares, pues sabía todos los toques, sé todos los grados hasta la fecha, también sé los toques militares, que es muy interesante lo que usted nos acaba de decir, no solamente lo de Yucatán y Cozumel, sino todo lo que usted ha estudiado, investigado, y obviamente su gran experiencia como un gran historiador que tenemos aquí en nuestra sociedad, como muchos de ustedes que lo están escuchando, que son historiadores, y algunos de ustedes, uno de ellos fue mi rector cuando yo era director de la Facultad de Derecho, que es don Carlos Fregoso, que está aquí presente con su señora esposa, que también es catedrática de la universidad. Así que, bueno, pues todo esto que hemos escuchado me recuerdan muchísimas cosas de cuando estuve muy ligado al ejército mexicano. Así que, mi general, lo felicito, y por tanto voy a entregarle a usted, agradeciéndole a la licenciada Mayela Montero Miranda su magnífica lectura que hizo del trabajo de mi general. Así que le entrego a mi general
Este reconocimiento de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864. Otorga el presente reconocimiento al general Clever Alfonso Chávez Marín por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Las Islas de Cozumel y Yucatán, regaladas por Carlos V, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 28 de octubre del 2025, lo firma el geógrafo Carlos Alberto Saraco Álvarez. Por cierto, dije Saracho porque la verdad es que todos los que se apellidan Saracho ahora, sus antecedentes Saraco, exactamente. Y su servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís. Mi general, aquí tiene usted este reconocimiento, y licenciada Nayeli, la felicitamos por su lectura. Muchas gracias. General. Muchas gracias. Aquí nuestro presidente dijo que él fue un niño de la revolución, pero hubo otro niño muy famoso, un cañón que lo usaba Villa, lo capturó Villa, que se llamaba El Niño. Entonces siempre el cañón, el niño fue un personaje, entre comillas, ¿no? Personaje importante. Muy bien, muchas gracias, mi general, como siempre. Bien, le cedo la palabra a nuestro secretario general para que dé algunos avisos. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y del doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias. De igual manera, agradecemos a la presencia de integrantes de la sesión del Heroico Colegio Militar. Muchas gracias por venir. Asimismo, a todos los consocios e invitados que nos acompañan en la casa sede y a través de las redes sociales. Los invitamos a las próximas actividades que tendremos. El próximo jueves 30 de octubre a las 20 horas, encendido de la ofrenda de ánimas dedicado a los socios fallecidos en este año. El doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, doctor Juan Luis Cifuentes Lemos, doctora Águeda Jiménez Pelayo, doctora Lourdes Celina Vázquez Parada y el doctor Enrique García González. A cargo de la coordinadora del capítulo Valles de esta Sociedad de Geografía, la maestra Alicia Rodríguez Pérez. El próximo martes 4 de noviembre, en punto de las 20 horas, conferencia Luis Manuel Rojas, Vida y Obra, a cargo de nuestro consocio, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Y una invitación especial que nos hace llegar el gobierno del municipio de Zapopan, invitación a la develación del busto del abogado, maestro y quien fuera miembro de esta sociedad, de esta benemérita institución, el licenciado Fernando Gallo Lozano, que se llevará a cabo el próximo lunes 3 de noviembre a las 9:15 horas en la Glorieta Chapalita. Esperamos contar con su asistencia. Los invitamos al convivio que se ofrece en el Salón Continuo, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Maestro, por favor. Muchas gracias. Precisamente el licenciado don Fernando Gallo Lozano fue mi maestro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Tuve ese honor. Así que ojalá que asistamos a mayor número el próximo lunes a las 9 de la mañana. Sí, 9 de la mañana. Bien, siendo las 21 horas con 4 minutos del día 28 de octubre de 2025, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión académica, en donde escuchamos el trabajo Las Islas de Cozumel y Yucatán, regaladas por Carlos V, del señor general Clever Alfonso Chávez Marín. Muchas gracias por su asistencia a todos ustedes y espero nos acompañen
a platicar con mi general sobre estas grandes enseñanzas que nos da en su gran investigación histórica. Muchas gracias a todos.